Hola, en esta oportunidad estamos mi compañero Juan David y yo para explicarles el simulador del interferómetro Sagna. Utilizamos esta página de simulación. Acá les muestro un poquitico de qué se trata el software de simulación. El software Console. Este software se utiliza para simulaciones basado en métodos numéricos y pues tiene unos despliegues gráficos bastante sencillos e intuitivos. Bueno, el principio del interferómetro Sagna es básicamente la aplicación de giroscopios como uno de los mejores sistemas de posicionamiento inercial. Les explico acá en esta figura. eh, Esto sería un anillo de fibra, ¿cierto? Para efectos prácticos acá lo vamos a hacer como si fuera una sola vuelta, pero puede tener la cantidad de vueltas que el fabricante considere necesarias. De anotar que mientras más cantidad de vueltas tenga va a tener mayor presión el sistema, aunque va a tener también un pequeño retardo. Entonces, digamos que de acuerdo a la precisión que nosotros eh, queramos en el desarrollo, se va a dimensionar el tipo de vueltas que se le dan al anillo. Eh, este se basa principalmente en una fuente de luz que pasa por un beam splitter, lo que hace que se divida en rayos que van en direcciones opuestas. Eh, la luz que incide en el beam splitter se divide en dos y tenemos una en sentido antihorario y otra en sentido horario. De acuerdo a la rotación que tenga el sistema, entonces vamos a tener eh, un retardo en uno de los rayos y digamos que el mismo movimiento va a favorecer a que el rayo que va en la dirección contraria al movimiento de rotación va a llegar mucho más rápido al punto de detección, que va a ser básicamente el mismo punto donde se hace la inyección de la fibra del láser. Vamos entonces a mirar cómo funcionaría el sistema. Entonces acá podemos ver que la luz salió del punto cero, acá ya el primer rayo llega con una facilidad al punto P1, que es el rayo que va en la dirección opuesta al sistema de rotación, y el rayo que va en la posición del sistema de rotación se va a demorar un poco más en llegar. Si analizamos este sistema, entonces nosotros podríamos determinar un delta de t entre eh, el tiempo que tardamos en llegar al punto P1 y el tiempo que vamos a tardar en llegar al punto P2. Si el sistema de rotación tuviera la dirección contraria, entonces el efecto sería al contrario. Veríamos primero llegar al punto P2 y luego al punto P1. Con esta delta de t, que es algo que nosotros medimos, podemos calcular la velocidad angular, que es prácticamente el dato que nos arrojan los giroscopios. ¿Cómo lo hacemos? Por acá digamos que tenemos una fórmula general del delta de t, este omega sería la velocidad angular. Si despejamos esto, entonces tendríamos que omega es igual a c0, que sería la velocidad de la luz si fuera en el vacío, ¿cierto? Por el delta del tiempo sobre 4 veces el área del anillo. Y ahí tendríamos el dato de la velocidad angular del sistema. Para entender un poco mejor la explicación que les acabo de dar, nos vamos a apoyar acá en una demostración más gráfica. Inicialmente salen los rayos, pasan por el beam splitter, se dividen en dos con direcciones opuestas. En este caso el sistema
está estático, o sea, no hay una velocidad angular en el sistema, entonces vemos que los dos rayos llegan al mismo tiempo al receptor. Si añadimos rotación, entonces podemos ver cómo el sistema va a empezar a girar y el haz de luz que salió en dirección contraria a la rotación llega un poco más rápido que el que va en dirección de la rotación. Tendríamos un delta de t. Si la rotación es en sentido inverso, entonces vamos a tener básicamente el mismo fenómeno, pero esta vez vamos a darnos cuenta que ya el rayo que llega primero va a ser el contrario al que habíamos iniciado. Ya en aplicaciones industriales, militares, eh, científicas, podemos decir que el giroscopio de fibra óptica es uno de los giroscopios con mayor confiabilidad y que puede resistir las condiciones de clima más extremas. Por eso digamos que es uno de los desarrollos que en la actualidad se utilizan eh, por todo el tipo de industrias, industrias petroleras, industrias de gas, por armadas eh, militares en todo el mundo. Además de eso que es el giroscopio de fibra óptica tiene un tamaño bastante reducido, puede ser del tamaño de una moneda, entonces favorece demasiado a la instalación en cualquier tipo de dispositivo. También es aplicable para la industria automotriz, para el desarrollo de robots y todo tipo de máquinas que requieran de precisar un movimiento o un giro determinado en alguno de los elementos. Entonces acá les voy a compartir un poquitico como de las aplicaciones que tenemos en los giroscopios. Entonces tenemos submarinos, tenemos aviones, tenemos autos, ¿cierto? Y tenemos inclusive sistemas satelitales. Acá nos muestran básicamente dónde se instalaría el giroscopio óptico. Este giroscopio, lo vamos a ver ahorita más adelante, eh, es una clase de giroscopio que se basa en 3 giroscopios de fibra óptica para tener, digamos, el estado de velocidad angular en los 3 ejes, el, tanto en el eje X, en el eje Y como en el eje Z. Entonces básicamente es un dispositivo que está conformado por 3 giroscopios ópticos. Acá en la descripción del video nos hablan un poquitico de este tipo de giroscopios, se llaman giroscopios basados en fibra óptica de X-Blue, que contienen los 3 giroscopios como les estaba diciendo para medir la rotación en los 3 ejes. Esto sería pues para un barco. Acá nos muestran entonces cuál es la capacidad que va a tener el barco de sensar el tipo de movimiento que esté realizando. También nos muestran un ejemplo para una aeronave que básicamente entonces también va a tener la capacidad de detectar el posicionamiento en los 3 ejes. Por acá les voy a mostrar lo que les comentaba, son 3 giroscopios para poder medir los 3 ejes. Ese es el desarrollo que se está teniendo en la actualidad. Y como les digo, es un giroscopio demasiado confiable, eh, considerado el más confiable en la actualidad. Permite trabajar en condiciones extremas, a bajas temperaturas, en climas hostiles y en condiciones donde, digamos, sean de zonas seguras por efectos de explosiones o de eso, el tipo de la industria petrolera, del gas, que tiene que tener equipos que garanticen que una seguridad en cuanto al tipo de explosiones o este tipo de situaciones. Estos son los giroscopios, sistemas de posicionamiento ideales para ese tipo de condiciones.